Esta es la ciudad de Lewiston. Es tremenda la situación que se vive allí porque están buscando a un tirador que provocó 16 muertos y más de 60 heridos. Urgente en La Nación Más. La información la tiene Inés Capdevila en la redacción. Buen día, Nación. Inés. Buen día, Luis, ¿cómo estás? 22 muertos habría dejado otra matanza en Estados Unidos que ocurrió ayer aproximadamente a las 7 de la tarde cuando los habitantes de Lewiston iban a pasar una noche linda en un bowling y luego en un restaurante. Allí este personaje que vemos aquí, que es el sospechoso Robert Card, un reservista de la Armada norteamericana, un personaje con problemas de salud mental y experto tirador, habría entrado primero en el lugar de bowling y luego en el restaurante. En el lugar de bowling por lo menos hay entre 7 y 10 muertos, el resto serían en el restaurante. ¿Qué ocurre en este momento? Porque todavía no han dado con Card las autoridades. Básicamente es una verdadera cacería humana lo que está sucediendo en ese rincón de Maine, en el noreste norteamericano. Todos los residentes de Lewiston y de algunos pueblos alrededor, porque se cree que podría estar, ya habría dejado la ciudad, están encerrados en su casa por pedido de las autoridades. No se mueve una mosca en las calles de esos pueblos. Las autoridades están tratando de rastrillar, pero todavía no han dado con él. Es impactante porque hasta antes de salir con vos al aire hablábamos de 16 fallecidos, hay que hablar de 22, Inés. Y exactamente, Luis, y podrían incluso crecer. ¿Por qué? Porque todavía no hay mucha información en este estado de confinamiento circunstancial en el que se encuentra la ciudad y sus alrededores. Todavía no han dado mucha información, las autoridades no quieren dar ningún tipo de información, ni sobre el verdadero saldo de muertos y heridos que dejó Card, ni sobre dónde se está concentrando la búsqueda de Card, ni sobre él mismo. Así como están confinados los residentes, también la información parece confinada. Ese es el escenario hoy, en este momento, en Lewiston. ¿Qué sucede, Luis? Esta es la 36ª matanza en Estados Unidos en lo que va del año. Alrededor de 200 muertos, 190 muertos, dejaron 36 matanzas masivas. La definición de matanza en Estados Unidos es cuando un tirador, un asesino o una asesina mata a por lo menos 3 o 4 personas. En lo que va de los últimos 17 años, Luis, hubo 560 matanzas en Estados Unidos. Por supuesto que algunas de un impacto estremecedor, como por ejemplo el año pasado la matanza de Uvalde en un colegio, o la que vimos en varias discos en la última década. Esas son las de mayor impacto, pero hay casi diariamente matanzas en familias, en lugares más privados, en residencias privadas, y esas son las que hacen que este número sea completamente conmovedor. En total, con todas estas matanzas, desde estas 560 matanzas en 17 años, Luis, han dejado casi 3.000 muertos. El mismo número que dejó el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Ese es el nivel de violencia cotidiana al que se enfrentan los norteamericanos. Mientras vamos a ver, Inés, imágenes en vivo de lo que pasa allí en el estado de Maine, esperando una conferencia de prensa, como vos decís, por parte del alcalde de Lewiston. Esto que vos estás diciendo vuelve a traernos a la cantidad de literatura que se ha escrito de por qué hay este tipo de tiradores, esta cosa de lobos solitarios que salen a disparar. Seguro hay un dato, Inés, corregime, que es la facilidad del acceso a las armas. Por supuesto, Luis. Como vos decís, estos dos datos que están muy bien apuntados. Por un lado, la literatura se ha escrito, se ha investigado como sobre ningún otro tema en la historia reciente norteamericana sobre las matanzas masivas. ¿Por qué? Porque penetran en la conciencia y en el dolor de todos los 330 millones de habitantes, porque ninguno está exento de ese peligro. Eso por un lado. Y por el otro lado, la facilidad en el acceso a la tenencia a las armas. Tanto el Congreso norteamericano como el Poder Ejecutivo, no importa quién lo gobierna, si es Joe Biden o Donald Trump, siempre que ocurren estas matanzas de tanta visibilidad, de tanta conmoción, juran y perjuran que van a actuar sobre las leyes que tan fácilmente permiten a quien sea mayor de 18 años acceder a armas e incluso semiautomáticas, que ese es el gran problema en estas matanzas, la facilidad con la que matan porque tienen armas semiautomáticas.
pero ninguno lo lleva a cabo. Porque, o si lo lleva a cabo, siempre es a una décima parte de lo prometido. ¿Por qué? Porque los intereses en juego son muchos, no solo porque, digamos, la Asociación Nacional del Rifle es uno de los principales donantes de campaña, sobre todo de candidatos republicanos, sino porque el tema de la tenencia de armas también va al corazón de lo que sería la filosofía de vida de los norteamericanos, que es que el gobierno no tiene por qué meterse en su derecho a armarse para estar preparado precisamente para cuando el gobierno avanza sobre sí mismo o sobre sus propiedades. Digamos, ahí hay también que indagar en la historia y la filosofía norteamericana. Bien, cambiamos de temas y nos vamos a otro escenario muy violento, que es Medio Oriente, en este caso con religiosas que quieren no abandonar Gaza, Inés. Exactamente, dos monjas mellizas de origen peruano, María del Pilar y María del Socorro Pereda, son parte de una congregación del Verbo Divino en la ciudad de Gaza, uno de los objetivos en este momento principales de las fuerzas de defensa israelíes para erradicar a Hamas. Allí ellas conducen un convento en donde hay 600 personas refugiadas. El tema, Luis, dos temas. Ellas no quieren abandonar pese al riesgo constante, pese a que el propio gobierno israelí le pidió a todos los civiles que residen en la ciudad de Gaza que la abandonen y que vayan hacia el sur. Ellas se niegan porque no quieren dejar desamparadas estas 600 personas, en su mayoría mujeres y niños. El tema es que se están quedando, como todo Gaza, sin recursos, sin energía, sin alimentos y fundamentalmente sin agua. Ese es también un poco el retrato de lo que está sucediendo en este momento en el norte de la franja de Gaza, que es el principal objetivo de los bombardeos israelíes. Bien, nos ubicamos en Nueva York, la célebre canción que la homenajea dice que si lo podés hacer en Nueva York, lo podés hacer en cualquier lugar del mundo. Están tratando de hacer algo para liberar a una persona, ¿no? Exacto, ya la liberaron hace muy poquito. En realidad no pudieron liberarla después del propio sistema de seguridad que se desactivó que la liberó. El miedo de toda persona que tiene una caja de seguridad, Luis, probablemente sea aquel que le sucedió a este hombre antes de ayer a la tarde en New York, en la Quinta Avenida, una joyería en la Quinta Avenida que tiene cajas de seguridad. Un cliente bajó a abrir su caja muy cerca de la hora de cierre. Un empleado que no sabía que el cliente estaba ahí cerró la bóveda y allí quedó el cliente. Te la regalo. Exactamente. El muro que recubre la bóveda, que protege la bóveda, tiene 76 centímetros de concreto, Luis. Además, una placa de acero. Fue completamente imposible. Por más que los bomberos y la policía trataran de abrir una pequeña endija en el muro para que saliera este hombre, no lo lograron y tuvieron que esperar hasta que se desactivara el sistema de seguridad al día siguiente para que el cliente saliera y volviera a la luz. Bueno, en cualquier caso no le alquilo, por ahí tiene mucha fortuna y lo puede paliar yéndose de viaje. No le alquilo el momento al señor de ahí, imagínate. Exactamente. ¿Algo más, niña? Sí, Luis, digamos, Otis, el huracán Otis, que creo que hablamos en un momento el martes, finalmente tocó tierra en Acapulco con una fuerza en la categoría mayor, 5, en el Pacífico. Es muy inusual que un huracán del Pacífico llegue a esa categoría, pues con esa categoría tocó tierra. Vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora, ráfagas de 315. Los destrozos fueron totales, sobre todo en el sector turístico de Acapulco. Una ciudad ya muy golpeada por la violencia narco, ahora por la naturaleza. 27 muertos y todavía la ciudad sigue incomunicada y no se sabe el verdadero saldo de los daños. Placer verte siempre, Inés. Igualmente, Luis, que tengan muy buen día. Hasta luego. Hay más información urgente en La Nación Más.